Hola, estamos hoy día con Ernesto Joselevich. Ernesto es doctor en química, especialista en nanotecnología. Un gusto, Ernesto, poder compartir hoy día contigo, poder conversar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, sí. Ernesto, cuéntame para comenzar, tú eres doctor en química. ¿Cómo Sí. llega a la nanotecnología? ¿Cómo Sí. es esta derivada? Bueno, yo soy doctor en química por la Universidad de Jerusalén. Ajá. Y soy científico en el Instituto Weizmann. Yo creo que la inclinación hacia los materiales me viene de muy pequeño, ya desde antes de tener uso de la razón. Ya me cuenta mi mamá que me gustaba jugar con la comida. Yo recuerdo que me gustaba arrastrar las gotas de aceite sobre la sopa, ver cómo se juntan. Es una inclinación natural. Que luego me gustaba también jugar al Lego. El Lego es mi juguete favorito. Y un día, cuando era niño, aprendí que había unas piezas de Lego que se llaman átomos, que se juntan y forman moléculas, y que se puede construir con eso todo el mundo, ¿no? Y eso me fascinó. Y eso me llevó a la química. Estudié química y luego, durante el doctorado, yo hacía lo que se llama química supramolecular, que fue muy popular en los años 90, en la que se estudia cómo las moléculas se juntan y forman estructuras superiores. Y por otro lado, se inventaron unos microscopios nuevos, que son los microscopios de sonda de barrido, que es una agujita chiquitita que va rastreando una muestra y va haciendo una medición y va mostrando una imagen de la superficie, y que permite ver los átomos y moverlos de un lugar para otro. Entonces, yo me di cuenta en ese momento de que se abría un nuevo horizonte de una tierra incógnita, que era lo que es mayor que la molécula, pero menor de lo que se podía ver por el microscopio óptico, el microscopio clásico que todos conocemos. Y entonces yo, planteándome el futuro, de que quería ser investigador en el futuro y que tenía que encontrar un lugar para hacer el postdoctorado, y tenía que encontrar un tema, y yo me dije, quiero algo que sea entre chico y grande, estudiar estructuras que sean entre chico y grande, entre blando y duro, entre ordenado y desordenado. Y cuando yo se lo comenté esto a los profesores que eran un poco mi guía, me dijeron, pero Ernesto, ese tema que tú estás pensando es muy vago, es muy poco definido, es muy difícil que después te quieran dar un puesto académico con un tema tan poco definido, tan poco claro, ¿no? Tan ambiguo. Claro. Pero cuando yo yo me di cuenta que eso era el futuro. No tenía un nombre en ese momento, la gente no lo conocía todavía. Pero yo tenía esa intuición de que ahí había algo totalmente desconocido, porque los químicos, era demasiado grande para los químicos, demasiado chico para los científicos de los materiales. Era como un espacio intermedio, claro, que se había quedado olvidado, ¿no? del ojo de la ciencia. Y entonces, cuando encontré la persona que estaba haciendo exactamente aquello, y me había aceptado, y era en la Universidad de Harvard, entonces los profesores me dijeron, Ernesto, ¿sabes qué? Has escogido un pésimo tema, pero como es Harvard, quizá hay posibilidad de que alguien te quiera de vuelta en la universidad. Cuando yo estaba en Harvard, ese tema empezó a ganar popularidad, y es lo que hoy en día se llama nanotecnología. Y hoy día, para ponerlo, digamos, en lo cotidiano, sí, esta nanotecnología, ¿en qué cosas la usamos? De pronto uno no se da cuenta, bueno, ¿no? Digamos, nanotecnología es el estudio y la manipulación de la materia a esa escala entre 1 nanómetro y 100 nanómetros. Estamos hablando de entre 1000 veces o 100.000 veces más pequeño que un cabello humano, que el grosor de un cabello humano. Entonces, estamos hablando de todo. Todo lo que hemos estado haciendo ahora, pero imaginémonos que tenemos control de la estructura de la materia a escala mucho menor, y que las propiedades de los materiales a esa escala dependen no solamente de la composición química,
sino también del tamaño y de la forma. Entonces son materiales que tienen propiedades totalmente nuevas que hasta ahora se desconocen. Entonces, ¿para qué puede servir? Para todo. Porque todo lo que usamos, todo lo que nos rodea, toda la ropa que nos vestimos, el micrófono, el teléfono, el mecanismo del reloj, todo lo que usamos está todo hecho de materiales. Toda la microelectrónica está hecha de los microchips, está hecho de silicio y de otros materiales. Entonces, de golpe tenemos un montón de otros materiales que van a servir para todo. Entonces, yo lo que puedo decir son apenas unos poquitos ejemplos, pero la mayor parte de las aplicaciones están todavía por llegar. Pero, ¿qué está hoy en día? ¿Qué es nanotecnología hoy en día de uso corriente? Por ejemplo, el iPhone 6, que es el que yo tengo acá, los transistores en los cuales se basa el procesamiento de datos y la memoria de este teléfono, tienen un tamaño de 14 nanómetros. Eso ya es nanotecnología. La pantalla del Kindle está hecha de nanopartículas de semiconductores que son muy brillantes, y el color de las partículas depende, todos tienen la misma composición química. Lo único que cambia es el tamaño. Si son más grandes van a dar luz roja, si son medianas van a dar luz verde, y si son más pequeñas van a dar luz azul. Y eso es nanotecnología. Otro ejemplo más cercano a mi instituto, mi colega Recep Tene descubrió hace muchos años, en el 92, unas nanopartículas que son como unas cebollas que es un material, un disulfuro de tungsteno que está compuesto por capas, una dentro de la otra, como una cebolla. Y esas nanocebollas, cuando se introducen entre dos superficies y las dos superficies se deslizan, estas cebollas ruedan como un rodamiento, como un nanorodamiento que reduce la fricción, y es el mejor lubricante que existe en el mundo. Es un lubricante sólido, no es como el aceite que se quema y que hay que todo el tiempo estar reponiendo, sino que cuando uno fabrica el motor, pone ese lubricante en el medio y ya no lo tiene que volver a poner más. Y ese lubricante ahora se está empezando a producir a gran escala. El principal obstáculo hasta ahora era la producción en masa. Y ahora que se está produciendo en masa, ha habido varios proyectos piloto, y uno de ellos es en una planta termoeléctrica en Guayaquil, en Ecuador, donde utilizando ese lubricante el rendimiento energético de las turbinas se ha aumentado en un 40%, y el ciclo de mantenimiento se ha prolongado en un 75%. Entonces, eso solamente muestra la cantidad de energía que se puede ahorrar utilizando nanomateriales. Y en ese sentido, Ernesto, ¿cómo te imaginas tú, que trabajas en el área, nuestra vida cuando la nanotecnología esté a un desarrollo mucho mayor, digamos? Es muy difícil, es una pregunta que todos nos la hacemos. Es muy difícil hacer predicciones, sobre todo sobre el futuro. Nosotros podíamos imaginarnos hace 30 años el Internet, podíamos imaginarnos un iPhone, podíamos imaginarnos WhatsApp. Es muy difícil imaginarse, pero el hecho de que haya unos nuevos materiales y un refinamiento de nuestra capacidad de producir nuevos dispositivos tiene capacidades ilimitadas. Lo que yo puedo dar son algunos ejemplos. Por ejemplo, un tema muy, muy importante es la producción de energía renovable. La nanotecnología tiene el potencial de permitirnos producir sistemas solares más eficientes, o de manejar los desechos tóxicos. La nanotecnología puede permitir hacer sistemas electrónicos no solamente más pequeños, pero distintos. Por ejemplo, electrónica se está desarrollando hoy en día, hay varios
laboratorios en el mundo que están desarrollando, por ejemplo, electrónica flexible. Un circuito que uno se lo pone en la piel como un tatuaje de agua que usan los niños. Sí. Y que va midiendo y procesando datos sobre las condiciones fisiológicas de la persona, por ejemplo, el nivel de glucosa en un diabético y le puede ir después, en función de eso, inyectando la cantidad necesaria de insulina. Por ejemplo, electrónica digestible, inyectable, vestible que uno se puede poner en la ropa y también hacer nuestra vida mucho más interactiva. Luego, en medicina, medicamentos que vayan directamente a donde se los necesita y que actúen en el órgano donde son necesarios y no tengan que envenenar, consumir cantidades enormes de medicamento y contaminar el resto del cuerpo donde es innecesario. Hay un desarrollo en Israel de mi colega Hossam Haik en el Technion, que usando nanopartículas como sensores permite saber si una persona tiene cáncer por el aliento. La persona sopla adentro de un tubo como el detector del alcohol, sí, claro. Y te puede decir si la persona tiene cáncer. Entonces eso permitiría detectar el cáncer mucho antes. Y a un costo mucho menor. A un costo mucho menor. Claro. Y en un estadio en el cual el cáncer todavía es tratable, todavía falta mucho para la metástasis. Hoy en día, con una persona se hace un estudio cada año. Si tiene mala suerte, justo le encuentran el cáncer cuando ya hace medio año que se le desparramó por todo el cuerpo, ya es incurable. Y en una visión más futurista, hay equipos que están desarrollando sistemas de interfase entre la electrónica y el sistema nervioso. Entonces, por un lado podría curar quizás o permitir el estudio de desórdenes neurológicos, pero también comunicarnos directamente de cerebro a computadora, y esa computadora que se comunica con otra computadora que está conectada con otro cerebro. ¿Qué nos permitiría? Así como hoy en día nosotros para comunicarnos, por ejemplo, a distancia tenemos que mandar un WhatsApp, yo tengo que sacar el iPhone, escribirle a la persona, teclear, la persona tiene que leer la pantalla, escribirle. Bueno, imagínate que yo, en vez de teclear, yo estoy pensando, mi pensamiento va a un procesador electrónico que lo transmite a la persona y le va directamente el pensamiento. Eso se llama telepatía. ¿Qué va a pasar con la privacidad? Bueno, eso es un tema que obviamente se va a tener que abordar. Ya hoy en día el Internet, las búsquedas de Google, Facebook, sí, ya claro. Es un tema. Sí, claro. Obviamente el desarrollo de lo que se está llamando el Internet de las cosas, sí. Que la nanotecnología va a permitir que todas las cosas se relacionen, obviamente eso puede conllevar unos riesgos terribles a la privacidad. Entonces, es un tema que obviamente se va a tener que abordar. Yo no sé exactamente cómo se va a tener que manejar, pero es un tema preocupante. Algunos plantean en esto, no sé cuál será tu postura al respecto, que entre más conectados estamos, sí. Hay ciertas dimensiones de lo humano, de la autoconexión, sí. O de la conexión interpersonal que de pronto no desarrollamos de la misma manera, ¿no? O que podemos incluso desaprender de pronto. Exacto, sí. ¿Cuál es tu visión de eso? Como has dicho, es difícil predecir, pero yo creo que ese problema lo tenemos ya. Sí, claro, es algo que está latente hoy día. Tú ves hoy en día, tú vas a un restaurante o un café y ves en una mesa 4 personas sentadas, cada uno con su teléfono. No se están hablando entre sí, están hablando con otra persona que está en otro lado. Cuando mi hijo, la mayor parte de sus amigos, él juega con ellos a través de la computadora y está jugando a dispararse y hacer un comando y cubrirse uno al otro, pero sus amigos están cada uno en su casa y están jugando con niños que están en otro país, con lo cual está aprendiendo otros idiomas. Y cuando sus amigos vienen a jugar a nuestra casa, ellos
van a 2 cuartos distintos para poder seguir jugando entre sí, cada uno con una computadora distinta. Entonces, eso ya ha cambiado las relaciones interpersonales, ¿no? O, por ejemplo, Waze, no sé si aquí usan ese, también fue un desarrollo israelí que después lo compró Google. Lo vuelve a uno tonto, porque yo antes de ir a un lugar tenía que aprenderme el mapa, sabía exactamente dónde iba, ahora no. Tengo una pantallita donde me va diciendo gira a la izquierda, gira a la derecha y no tengo ni idea dónde estoy. Antes no se sabía los números de teléfono, hoy día uno no recuerda casi ningún número. Yo no sé el teléfono de mi mujer, pero el de mi hija y el de mi hijo no me lo sé de memoria. Si se me acaba la batería no tengo manera de comunicarme con ellos. Entonces uno está desaprendiendo un montón de cosas. La agenda, yo no me acuerdo de nada, no me acuerdo de lo que tengo, con quién me tengo que encontrar. Yo a veces tengo que abrir el teléfono para mirar qué es lo que hago mañana, con quién me voy a encontrar. Estamos depositando nuestra propia memoria en una versión cloud. Claro. Estamos también disminuyendo nuestro disco duro de capacidad. Exactamente, pero eso ya siempre fue. El hombre antiguo tenía que recordar un montón de cosas. En el momento que uno aprende a escribir, ya está pasando parte de la información que uno tenía acá, la está pasando a otro formato. La tecnología permite la creación de nuevos útiles y cada útil, en el fondo, es una extensión de nuestro propio organismo, una extensión de nuestras manos, una extensión de nuestros pies que nos permite ir de un lugar a otro y una extensión de nuestro cerebro que nos permite almacenar información fuera de nuestro cerebro. Sin ánimo de hacer predicciones, como dices tú, porque es difícil, ¿no? ¿Tú crees que el futuro, con toda esta tecnología y capacidad de estar conectado, va a ser un espacio más satisfactorio en lo individual, más feliz, si lo quisiéramos llamar de otra manera? Bueno, el tema de la felicidad es un tema muy debatido. Yuval Harari en el Congreso del año pasado habló precisamente de ese tema y él mantiene la tesis de que la tecnología no aumenta la felicidad de las personas. Pero yo discrepo, yo creo que, no es la tecnología, nosotros somos los humanos, somos nosotros los que tenemos que trabajar para crear un mundo más feliz, más justo, y la tecnología es solamente el medio, es un medio que nos lo permite, pero cualquier tecnología siempre a lo largo de la historia ha tenido un uso civil para el bien del ser humano y también ha tenido unos usos bélicos que han tenido efectos destructivos. Pero eso siempre ha sido así. Desde que el hombre descubrió el fuego puede servir para cocinar y puede servir también para incendiar la casa del enemigo, para quemar bosques enteros, para explotar y sobreexplotar la naturaleza. Entonces la nanotecnología es plantea un nuevo desafío, pero al mismo tiempo un nuevo campo de oportunidades. Pero lo que nosotros hagamos de nuestra sociedad depende de nosotros. ¿Esa ética, Ernesto, la iremos también a dejar en un disco cloud o será algo que iremos desarrollando, crees tú? Porque a más opciones de uso y de generación y de creación, la ética del humano probablemente va a cobrar un rol todavía más relevante de qué camino le damos, ¿no? Bueno, yo tengo una visión positiva de la tecnología. Yo creo que la comunicación en general siempre ha sido un factor democratizante. Antiguamente había muy poquitas personas que sabían leer y escribir, ¿no? Durante la Edad Media solamente los curas, los nobles sabían leer y escribir y eso les otorgaba un poder. La escritura es un medio de comunicación que hizo que cuando se dio a todo el pueblo la alfabetización permitió que la gente tuviera conocimiento y entonces eso fue un factor democratizante que trajo la revolución francesa, la revolución industrial y en definitiva la democracia. Y hoy en día estamos asistiendo a una nueva revolución que es la revolución de la información que da acceso
a la información a muchísima gente que antes no tenía. Y eso influye en todo, ¿no? Es verdad que hay mucho, dentro de esa comunicación hay mucho ruido, mucha manipulación de la información, pero bueno, eso es parte del tema. Pero yo creo que en el fondo a mayor comunicación hay mayor difusión, mayor distribución del poder. Entonces yo lo veo como un factor que promueve la igualdad y no la desigualdad. Para finalizar, Ernesto, ¿cuáles son los próximos proyectos que tienes tú en el Instituto Weizmann, con tu equipo? ¿Qué es lo próximo que se viene? Bueno, nosotros lo que estamos trabajando, lo nuestro es ciencia básica. O sea, esto es parte de la filosofía de mi instituto, que es algo particular. Nosotros, nuestra investigación no está enfocada hacia un objetivo determinado, sino que está movida por la curiosidad. Eso no significa que no tenga utilidad. Lo que significa es que nosotros no nos limitamos a llegar a un objetivo determinado, porque eso nos limita en nuestro pensamiento, porque al enfocarse en un solo objetivo, uno pone todos los conocimientos para llegar a ese objetivo, que uno puede luego llegar o no llegar, y si llega, bueno, pues llegó y ya está, y entonces va a haber ese desarrollo que uno ya lo sabía de antemano. Lo que nosotros hacemos es hacer una gran cuestión, una pregunta importante que puede llegar a tener muchas repercusiones, y entonces cuando se descubre un nuevo fenómeno o se entiende un fenómeno que ya se había visto, pero que no se entendía, entonces de golpe eso abre unas oportunidades, y entonces uno ahí se pone a preguntar ¿para qué puede servir? Puede servir para esto, puede servir para aquello, y hay muchas sorpresas, hay muchas cosas que uno no se había planteado de antemano exactamente para qué iba a servir, pero de ahí salen aplicaciones que son a veces mucho más disruptivas a nivel tecnológico que las que uno se hubiera planteado de antemano. Entonces, lo que nosotros estudiamos, nuestra gran pregunta es cómo utilizar esas nanoestructuras, esos nanomateriales para producir cosas que funcionan. Entonces estudiamos materiales pequeños que tienen propiedades especiales gracias a sus dimensiones reducidas y que pueden servir como piezas de bloque para construir máquinas pequeñas, pequeños circuitos, pequeños sensores, etc. Entonces, si nosotros miramos cómo funcionan las cosas a gran escala, tú ves acá los cables, bueno, acá está todo lleno de cables, están a la vista porque ustedes están acá de forma temporal, pero debajo de este piso, debajo del techo, detrás de las paredes, debajo de nuestra piel, debajo de nuestro cráneo, hay miles y millones de cables que están conectando y llevando cosas de un lugar para otro. La gran pregunta que nosotros nos hacemos en nuestra investigación es ¿cómo podemos derivar ese rol en el cual se transporta energía, material, información o fuerzas de un lugar a otro? ¿Qué tipo de materiales pueden desarrollar ese rol a la escala más pequeña? Entonces nosotros nos interesamos en nanotubos y nanohilos. La diferencia es que los nanotubos son huecos y los nanohilos son macizos, pero son, digamos, estructuras, son como cables largos, muy finitos, como dije, 1000 veces o 100.000 veces más finos que un cabello humano. Y hay muchos grupos trabajando sobre eso, pero nosotros tratamos de enfocar los problemas más cardinales, que son cómo controlar las propiedades y entender la relación entre las distintas propiedades. Por ejemplo, cómo una deformación mecánica cambia las propiedades eléctricas, ¿no? Por ejemplo, cuando se retuerce un nanotubo, ¿qué pasa con conduce más electricidad o menos electricidad? Y otro problema es la organización. Eso, cuando los nanohilos, nanocables se forman, crean una maraña, se desordena y crean una maraña terrible que la mayor parte de los grupos todavía tratan de luchar a fuerza bruta, de desenmarañar con detergente, con ondas de ultrasonidos, así a fuerza bruta, rompen esa maraña, se caen algunos tubitos por acá y por allá, de forma totalmente desordenada, entonces los buscan y ponen electrodos, hacen un transistor
Pero eso no es práctico a la larga, ¿no? Eso no lleva a una integración. Entonces, lo que nosotros estamos desarrollando estamos investigando procesos que llevan a la formación de nanotubos y nanohilos ordenados. O sea que nosotros no queremos desenmarañar la maraña, nosotros los hacemos crecer de forma ordenada ya de su creación, de su creación, ¿no? Entonces, lo que hemos descubierto por accidente, porque como tantas cosas, ¿no? Uno de golpe ve una cosa que no entiende y investigando descubre algo nuevo. Nosotros lo que descubrimos es que cuando los nanotubos y los nanohilos crecen sobre ciertas superficies de cristales, donde los átomos están ordenados en la superficie, los nanotubos y los nanohilos, en vez de crecer para cualquier lado, crecen de forma horizontal, guiados por el ordenamiento de los átomos en la superficie. Entonces nosotros podemos controlar la dirección en la que crecen, la estructura de los átomos dentro del nanotubo, del nanohilo, en qué dirección crecen, el ordenamiento de los átomos, la posición en la que crece, la longitud en la que crecen. Eso nos permite crear circuitos que se crean ellos mismos, que se ensamblan ellos mismos. O sea, nosotros... Es como una planta. Es como una planta, es como las raíces que buscan el agua. Hay un fenómeno que cuando hay ciertos árboles que cuando crecen en el empedrado, las raíces van creciendo a lo largo de las ranuras entre las piedras. Entonces, así es como los nanotubos y nanohilos van creciendo a lo largo de nanoranuras o ranuras atómicas, escalones atómicos en la superficie, y eso hace que nosotros planificamos, sembramos ponemos las semillas de donde va a crecer el nanohilo, y luego los nanohilos crecen y ellos solo forman un circuito eléctrico. Y eso yo creo que tiene un potencial. De hecho, la IBM hoy en día está desarrollando un nanocomputador basado en nanotubos de carbono y utilizando ese mecanismo de crecimiento guiado que nosotros descubrimos hace 12 años. Otro desarrollo que tiene que ver con eso que les conté, ¿no? Es una pregunta básica, porque el nanotubo tiene una cierta helicidad. Es como el DNA, que tiene una forma un poco como de hélice. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa si se retuerce el nanotubo? ¿Va a conducir más electricidad o menos electricidad? Y lo que descubrimos, hicimos unos dispositivos que eran un nanotubo con 2 electrodos y un pedal en el medio. Y entonces con una púa muy chiquitita, estamos hablando de algo pequeñísimo, ¿no? El pedal tiene un tamaño que es un cuarto del tamaño de una bacteria. Entonces, apretando con la púa de este microscopio de barrido, como el que les conté al principio, la agujita esta, con esa agujita apretamos el pedal gira, el nanotubo se retuerce y medimos la conductividad. Y lo que nos dimos cuenta es que al retorcerse, el nanotubo, la conductividad oscila. O sea que yo voy apretando y ahora conduce más y ahora conduce menos, y ahora más y ahora menos. Y eso son oscilaciones. Exacto, son oscilaciones cuánticas. Ajá. ¿Y qué significa eso desde el punto de vista práctico? Que el nanotubo puede servir como un resorte de torsión para hacer un resonador, ¿no? Como una aleta que va girando así, y al mismo tiempo como sensor del movimiento de torsión, y eso puede servir para hacer un giróscopo. El giróscopo, por ejemplo, que hay adentro del iPhone, ya por tercera vez voy a sacar esto, cuando yo giro y la imagen gira es porque hay un sensor de rotación. Exacto. Giróscopos hay, por ejemplo, en la cabeza de un misil que lo guía, en un avión a control remoto, pero el giróscopo más pequeño que hay hoy en día en el mercado lo llaman microgiróscopo, pero en realidad mide 1 milímetro. Si yo quiero hacer un misil o un avioncito del tamaño de un mosquito que pueda meterse por adentro de pasar por el ojo de la cerradura de una puerta, no hay un giróscopo hoy en día que nos permita hacer eso, pero en principio un nanotubo podría permitirnos hacer un nanogiróscopo. Y en eso estamos trabajando. De hecho, la semana pasada publicamos un artículo y el día antes registramos una patente. Y tenemos un proyecto que está en este momento financiado por la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval de Estados Unidos para desarrollar este giróscopo.
Ernesto, te quiero agradecer, espero que todo este desarrollo de lo nano siga contribuyendo a grandes desarrollos y a grandes avances. Ha sido un placer conversar contigo y que nos puedas contar sobre todo esto que tú estás realizando. El gusto es mío.